Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, antes de llover. Sí, a lo mejor nos alcanza el tiempo y no tenemos lluvia en el capítulo. Bienvenidas, bienvenidos. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en LinkedIn Y en ex. y en X. Pasado Twitter, ahora es que decir ex. X. Perfecto. Hoy tenemos un capítulo interesante, Sí, bonito. como muchos otros, ¿no? Pero también este es interesante, que es sobre inteligencia emocional. Sí, pasamos de inteligencia artificial a inteligencia emocional. ¿Qué te Fíjate, parece? hemos avanzado. Creo que sí, creo que es un tema bonito porque creo que se habla mucho como se está moviendo el tema, pero no profundizamos sobre qué es, ¿no? Y definitivamente nosotros como gestores de equipo tenemos que aprender a manejar nuestra inteligencia emocional. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es inteligencia emocional? Fíjate, en el día a día, cualquier persona tiene momentos en los cuales tiene la parte emocional más subida que la parte racional. Y eso puede ocasionar que uno tenga diversos disparadores de lo que uno entiende como respuestas frente a un hecho específico, ¿no? Inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad de poder administrar esos picos y llevarlos a una cierta estabilidad permanente. Podríamos decir que la inteligencia emocional es el conocer nuestras emociones de tal manera que podamos gestionarlas en diferentes momentos. ¿Okay? Mientras somos más inteligentes emocionalmente, mientras mejor administramos nuestras emociones en determinados momentos. Y también las emociones de los demás y las emociones del equipo en su conjunto, que siempre son emocionalmente distintas a lo que cada uno de ellos, de los miembros del equipo, contribuye. Que podemos decir entonces, un poco llevando como el telling de nosotros como gestores de equipo, como líderes de equipo, es importante aprender a administrar nuestras emociones, o sea, estar conscientes, bueno, como todos los seres humanos adultos, de nuestras emociones, pero también de las emociones de nuestros equipos para poderlos gestionar y crear con esto ambientes de trabajo sanos y seguros, ¿no? Para todos. Pero también cuando nos sobrepasan los hechos. Totalmente. Yo creo que ahí importante es el trabajar en nuestra inteligencia emocional, nos ayuda a identificar cuáles son, por ejemplo, nuestros disparadores de situaciones en las que no deberíamos tomar una decisión racional o en qué momentos nos sobrepasan a nosotros o al equipo las emociones, ¿no? Es correcto. Y de esa forma poder tener una gestión más productiva, más eficiente y por otro lado que sepamos en qué momentos hay que dar rienda suelta a esos procesos emocionales. Total. ¿Cuáles pueden ser algunos momentos complejos o disparadores de esa Mira, identificar? por ejemplo, un tema complicado es cuando un familiar del equipo sufre un accidente, cuando un miembro del equipo sufre un accidente. Eso es un tema una enfermedad grave, por ejemplo, ese es un tema que dispara. Sí, ¿No? creo que también hay temas como más del día a día, yo me voy a cosas autográficas. No, te preguntaste por un hecho Pero, emocional, por ejemplo, cuando es el momento de comunicar una decisión difícil. por ejemplo. Estamos en una fiesta del trabajo y hay una desvinculación. ¿Es el momento para hacer una desvinculación? No, no es el momento. Perdemos a un cliente. ¿Cómo lo comunicamos al equipo? ¿Cómo ser asertivos en la comunicación? Hubo una pelea con un proveedor, con un cliente, con alguien del equipo. Es un momento tenso y nosotros como seres humanos yo creo que también es importante identificarnos a nosotros mismos en esas situaciones. Son momentos de emociones, ¿no? Entonces, en un momento en el que yo tengo una discusión contigo y el ambiente está complejo, creo que es bueno entender que hay que regular las emociones para luego avanzar. Hacer una desvinculación. Hacer una desvinculación es un momento en el que hay que medir la inteligencia emocional nuestra y también del entorno. No muchas veces salen bien las desvinculaciones, a veces las personas tienden también a tener momentos de emociones. Entonces, ¿cómo manejar eso? Esas son algunas circunstancias. Conflicto entre miembros del equipo. Totalmente. Entonces, el poder conocernos de tal forma que aprendamos a autorregular esas emociones nos permite ser más asertivos en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que
a grandes rasgos es, a ver, la inteligencia emocional es al final, o conocer nuestra inteligencia emocional, porque al final no es como que la tengas o no la tengas, todos tenemos niveles de inteligencia emocional, así como tenemos niveles de inteligencia racional, tenemos inteligencia emocional. Entonces creo que es más, el tema es cómo conocer nuestra propia inteligencia emocional para poder autorregularla en los momentos en los que debamos tomar decisiones y como gestores de equipo entender también la inteligencia emocional de nuestro entorno para aprender a gestionarla, ¿no? ¿No? Y saber cuándo hay que tomar decisiones comunes a todos, colectivas, Totalmente. cuándo no hay que tomarlas Exacto. Y dejar. y dejar que bajen las aguas, qué es lo que motiva a un equipo y qué es lo que desmotiva al equipo. Claro, que ahí tocaste un tema interesantísimo y es no solamente la inteligencia emocional o trabajar en las emociones cuando son malas, sino también en temas que son buenos, o sea, Así es. cómo celebran los logros de mi equipo. Cuando estamos celebrando algo, qué los motiva o qué no los motiva. Estamos pasando por un cambio generacional y hablamos de eso, creo que en todos los episodios vamos a hablar siempre del tema generacional, tenemos un episodio exclusivamente de eso, pero a mí me pasa que cuando tenemos que planear la fiesta de Navidad, Ajá. es súper complejo, porque en mi generación tú ponías un montón de birras ahí y la gente era feliz. Sí. Y ahora no, la gente no toma, Sí, la gente se sí. acuesta temprano, la gente no quiere socializar. Entonces, es importante uno como gestor entender qué motiva, ¿no? Cuáles son realmente esos rasgos en los que yo puedo subirle el mood al equipo y cuáles son aquellos que más bien desencadenan cosas No, negativas. y en un equipo que es intergeneracional, cómo coordinamos esas motivaciones, cómo Total. coordinamos los problemas que surgen normalmente y cómo administramos al equipo y en conjunto con el equipo para ser más eficientes, que incluye que seamos emocionalmente más estables. Totalmente. Entonces, bueno, creo que a nivel personal, hoy vamos a hablar del tema de líderes. Como líderes, ¿cómo lo podemos trabajar? A nivel personal, mi mayor tip va a ser conozcanse a sí mismos. Lo primero, creo que como adultos tenemos la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son esos disparadores, cuáles son los motivadores, en qué situaciones te manejas mejor, eres una persona expresiva o no, eres empático o no. O sea, creo que a nivel personal hay muchas herramientas y ya eso le concierne a su psicólogo trabajarlo, pero a nivel de líderes, ¿qué debemos trabajar? Mira, entender. Una cosa importante es entender. Entender, por ejemplo, los lenguajes corporales. Sí. Ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque en definitiva mucho de la emocionalidad tiene que ver con la gestualidad. Sí. Y eso creo que es un tema importante. Pero también entender el conjunto del equipo. Porque cada persona que se integra, una persona nueva que se integra en un equipo, cambia las relaciones del equipo. Claro. O sea, tú no puedes estar administrando un equipo con la idea que tenías hace un año cuando el equipo era totalmente distinto. Claro. Creo que entonces más bien aquí sería a nivel de qué trabajar. Creo que lo primero ahí, cuando hablas del lenguaje corporal, es aprender el lenguaje corporal tuyo y aprender el lenguaje corporal de tu equipo en diferentes situaciones. Entonces, cuando tú estás de buena, ¿cómo sientas que es tu lenguaje corporal? Cuando tú estás de malas, ¿cómo es? Entonces, lo mismo con tu equipo. Cuando alguien de tu equipo tiene cierta gestualidad, vas aprendiendo y cuando dices entender, creo que es como adentrarnos un poquito más a cuáles son las particularidades de tu equipo a nivel de lenguaje corporal. Otra, por ejemplo, es la comunicación. ¿Cómo comunicas? Eres una persona que tiende a comunicar de forma asertiva, de forma empática o equilibrada, o tienes picos. Entonces, bueno, si yo soy una persona que normalmente soy colérica y entro a un lugar gritando, bueno, ahí vas a tener unos choques en tu inteligencia emocional, no eres asertivo en tu comunicación. Entonces creo que el tema de la comunicación con tu equipo es importante y aprender también cómo se comunica tu equipo. Son más, no sé, más dados a la comunicación escrita o son más dados a abramos un espacio y conversemos o cómo se siente el equipo más cómodo para conversar cosas buenas o cosas malas, pero creo que a nivel de ir trabajando en esa inteligencia emocional colectiva, tiene que ver él, efectivamente, creo que como paso uno, esos gestos o esa corporalidad y luego cómo reciben la comunicación. Claro, pero además la comunicación tiene que ser empática, la comunicación tiene que entender los momentos. Sí. Y para eso es importante que en la práctica tú entiendas, inclusive puedas tener un diario, por así decirlo, de los momentos que están surgiendo para que también tú puedas evaluarte Total. a ti y evaluar también el conjunto del equipo, ¿no?
Que yo creo que ese tema del diario puede ser como un gran consejo de salida del tema. Igual vamos a tocar un par más, pero el diario te permite también entender si estás aprendiendo sobre tu equipo, si estás todavía indagando como cómo aprender el tema de inteligencia emocional, cuáles son esos disparadores, ¿no? Sí, pero fíjate, también es entender que con, los, con todos los procesos distintos que ha generado la gerencia en estos últimos tiempos, es aprender también que el equipo te evalúe Totalmente. y entender que tienes que aceptar emocionalmente esa evaluación. Claro. Eso es Sí, importante. y creo que en todo trabajo, y hago mucho la comparación de la inteligencia racional con la emocional, porque en la racional nos han enseñado más cómo aprenderlo. En la inteligencia racional, tú sabes que, no sé, quieres llegar a ser ingeniero, pues vas a tener que ir a clase, vas a tener que ir a la universidad, vas a tener que leer, vas a tener, y hay un montón de pasos. Creo que es lo mismo, ¿no? A nivel de la inteligencia emocional es conocer a ti, a tu entorno y a tu equipo, cómo vas a irte haciendo experto en ellos, ¿no? Entonces ahí la escucha activa es súper importante y es cómo aprendemos a escuchar, cómo aprendemos a eso, el lenguaje corporal, cuáles son las palabras que son disparadores. Mi equipo tiende a hacerse bullying entre ellos y es normal o no, el bullying es un tema. ¿Y el equipo es grosero o el equipo es muy cordial? Y el equipo tiende a hablarse pasito o el equipo se habla de gritado. Porque De al que final, en eso es un tema distinto del trabajo, pero el tema familiar. claro, Entre hermanos la relación es distinta en cada familia y uno tiene que aprender a ver que esa relación entre hermanos puede ser agresiva, pero muy cariñosa. claro, Entonces uno tiene que entender el momento, ¿ves? Creo que esa misma lógica llevarla también al equipo de trabajo. Es decir, claro. cuando el equipo tiene salidas que tú puedes considerar normales porque tú has visualizado el equipo durante tiempo y cuáles salidas ya no son normales y tienes entonces que buscar alguna manera de racionalizar ese momento, ¿no? Y este es un tema interesante porque creo que conforme vamos avanzando en el tiempo, el tema del bullying ha sido un problema y yo entiendo el porqué. Sí. Pero también hay que entender de que cada equipo tiene su particularidad. Y dentro de ese relacionamiento, como tú dices, los hermanos, yo con mi hermano, tú nos has visto, tenemos una relación que tú la ves de afuera y dices, estos se están burlando de ellos todo el día. Sí. Y en realidad estamos llevándonos súper bien. Entonces, Sí. creo que también en los equipos de trabajo es sano el entender cuáles son sus lenguajes, o sea, cuáles son esos lenguajes únicos, ¿no? Sí, Con sí, los sí. cuales interactúan. No, por Eh, ejemplo, el tema del fútbol, del deporte colectivo, ¿no? Tú puedes estar en un equipo o pertenecer a otro equipo y ese juego entre equipos es razonable entenderlo. Hay momentos en que tienes que decir, no, mira, esta semana no lo hagas porque perdió muy feo el equipo. O sea, hay que tener eso sí, cuidado. Pues. Entonces, esa fórmula de poder gestionar el equipo y entender los momentos es lo que en definitiva te hace construir una inteligencia emocional del conjunto mucho más razonable y equilibrada. sí, y sana y segura, que creo que el tema de seguridad es importantísimo en la coordinación de equipos, porque eso, o sea, si yo soy bully y yo no divido los espacios en los que puedo bullear a alguien y en los que puedo que no, entonces caigo en hacer daño. Y el irrespeto, ¿no? Exacto, entonces nosotros como gestores de equipo definitivamente tenemos que tener muy claro cuándo, cómo, qué, ¿no? Y en el tema de inteligencia emocional siempre sale un tema y es el feedback. Ajá. Cómo dar feedback asertivo. Okay. Porque hablando un poco como hemos venido conversando de saber cuándo es el momento, cómo es el momento, qué, a quién le estás hablando, el entender todo eso nos permite ser más asertivos también en la generación de feedback. No herir fibras, no hablar desde la molestia, entender el lenguaje corporal a ver si el otro está captando realmente lo que yo quiero decir o no. En figuras de liderazgo normalmente pasa que normalmente el feedback no siempre es bien recibido. Entonces, cuando tienes espacio de generación de feedback, tienes que estar muy pendiente de todas estas cositas que estamos hablando, porque nos permiten ir racionalizando, llevando la emoción a la racionalidad, de entender si el mensaje que yo estoy dando se está entendiendo o no se está entendiendo, ¿no? Y cuando tú trabajas con múltiples equipos, tienes que ser muy asertivo en ese proceso de captación de los momentos. Totalmente. Y creo que ahí es un tema que como líderes de procesos
uno tiene que manejar con mucho cuidado. Totalmente. Y bueno, creo que en todo este tema parte de saber escucharnos. Ujú. Creo que como conclusión, siempre que trabajamos en nuevos conceptos, y todavía la inteligencia emocional es un nuevo concepto a mi parecer, hay que aprender a nosotros mismos vernos hacia adentro. La inteligencia emocional nos enseña a regular, a autorregular. Entonces, en esa autorregulación, creo que el mensaje es, aprendan primero ustedes mismos. ¿Qué los motiva? ¿Qué los dispara? ¿En qué momentos no son buenos para tomar decisiones? ¿En qué momentos más bien está todo el ambiente dado para poder hacerlo? ¿En qué momentos es mejor no comunicar? ¿En qué momentos sí? O sea, y siempre buscando la empatía, ¿no? Siempre buscando la asertividad con el conjunto. Y una vez ya ustedes se conozcan ustedes mismos, les va a ser más fácil también identificar cuáles son los lenguajes de los demás, porque están más atentos también a esa escucha Claro. y esa visibilidad o sí, más atentos a la escucha activa, ¿no? Así es. Bueno, y con estas tecnologías nuevas, efectivamente también hay momentos distintos para uno poder aprender y entender que la tecnología no es sustituta de todas las formalidades y las interacciones entre las personas del equipo. Sí, este es un tema fuera de la tecnología, es un tema más humano, Más humano, exactamente. totalmente. Pero bueno, entonces de mi parte los invito a eso, escúchense a ustedes mismos, aprendan sobre ustedes y eso los va a ir ayudando a autorregularse de forma más consciente y a hacerlo con sus equipos les va a ayudar también a generar espacios más sanos y más seguros de trabajo. Y estamos siempre a la orden. Por favor, escríbanos, vean qué temas les gustaría que comentásemos, que intercambiásemos. Recuerden que estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, en LinkedIn Y en X. y en X. Muchísimas gracias. Hasta luego.